y voy a invitar y a presentar a nuestro próximo conferencista, el doctor Alejandro Colmenares, miembro fundador del Comité de Investigación de la Asociación Colombiana de Neonatología. El doctor Alejandro Colmenares nos acompaña hoy con su presentación, Impactos de la inmunoprofilaxis con palivizumab en 6 hospitales de Colombia. Bienvenido, doctor Alejandro, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Solano. Y bueno, gracias primero que nada, felicitar a la Asociación Colombiana de Neonatología por esta excelente oportunidad de actualizarnos y de ver cómo definitivamente nuestro recién nacido prematuro va más allá de las unidades y que definitivamente un buen seguimiento de estos va a garantizar de que sean niños a largo plazo. Mi nombre es Alejandro Colmenares, como le digo, doctor, neonatólogo, epidemiólogo, y lo que vengo a traerles es un trabajo que se hizo durante varios años en Colombia, y estos son los resultados que nos ayudan un poquito a entender la importancia de la profilaxis con palivizumab en aquellos niños prematuros de alto riesgo para hospitalización por virus sincitial respiratorio. Y los datos que aquí estoy mostrando, ya este estudio está siendo sometido a publicación en este momento, por lo tanto son los preliminares que se enviaron a todas partes. Mi conflicto de intereses, he recibido honorarios de la industria para dar charlas académicas, para hacer investigación. Este estudio fue financiado por Laboratorios AVI, pero Laboratorios AVI no participó ni en el diseño, recolección de información, interpretación de los datos, ni en la preparación ni revisión de este manuscrito, ni en el sometimiento a publicación de los datos aquí presentados. Todos lo sabemos, el virus sincitial respiratorio es el causante de la infección respiratoria aguda baja, y esta es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años a nivel del mundo. El virus sincitial, entonces, es su principal causa y se asocia en casi un 70 hasta 80% de estas infecciones respiratorias agudas bajas. Aproximadamente hay 600.000 muertes al año en el mundo asociadas al virus sincitial respiratorio, y de ellas hasta el 45% ocurren antes de los 6 meses de edad. En las Américas, el 14% de las muertes en niños ocurren por infección respiratoria aguda baja. Sabemos que el grupo más vulnerable siempre son los menores de 2 años. Aquí vemos las tasas de hospitalización. Esto es por virus sincitial respiratorio, y sabemos que el menor de 1 año definitivamente es más afectado. Esto es la tasa de hospitalización por otros virus, y estos son otros virus distintos respiratorios al virus sincitial respiratorio, y estos son por otros virus. Definitivamente, entonces, nuestra población vulnerable es el menor de 2 años. Se dice que hasta casi el 100% de los niños a los 2 años, antes de esta pandemia, habían presentado una infección por virus sincitial respiratorio. Ya no vamos a enfrentar una epidemiología totalmente distinta, pero los más vulnerables para hospitalización, los menores de 1 año. También sabemos que la tasa de letalidad asociada al virus sincitial respiratorio y mortalidad cambia en los países en desarrollo que en los países en vías de desarrollo como nosotros. Si vemos, aquí está, esa tasa es de 0.7 en los menores de 1 año y disminuye drásticamente a la mitad en aquellos niños entre los 2 y los 5 años. Esto es en los países en desarrollo. Pero en nuestro país, y como todos los países en desarrollo, la tasa no solo de letalidad es mucho más alta a los menores de 1 año, sino que permanece estable durante los primeros 5 años. O sea que nuestra población sigue siendo vulnerable después del año y puede seguir siendo tan vulnerable en una edad tan larga como los 5 años. Estos datos del grupo Respira, del doctor Fernando Pollack en Argentina, muestran esto. Y esto es el número de infantes con infección respiratoria aguda baja y de acuerdo a los meses de edad, y vemos que definitivamente la tasa mayor ocurre en el primer año de vida. La gran mayoría son por virus sincitial respiratorio, pero también ocurre por otros virus. Y cuando miramos la mortalidad, también ocurre principalmente entonces en los menores de 12 años, al igual que la falla respiratoria y la tasa de hospitalización. Definitivamente, entonces, el menor de 2 años, mucho más el menor de 1 año, es un bebé que está altamente afectado
por infección respiratoria aguda baja causada por virus sincitial respiratorio. Es un problema latente y en el cual nos estamos enfrentando todos los días. Estos datos que se actualizaron ahorita en marzo de este año, de un grupo también mundial, ahí está también el doctor Fernando Pollack y está el doctor Bon, etcétera, etcétera, donde hay datos de Colombia, donde participan varios centros de Colombia, el Hospital Militar participa dando información, habla sobre la mortalidad asociada a virus sincitial respiratorio que ocurre en el mundo y sigue siendo un dato que ocasiona un poco de angustia saber que la mortalidad, y si bien en Colombia puede ser baja, tenemos países como Brasil, como Argentina, donde la mortalidad es mucho mayor. Incluso en Argentina se registran mortalidades que no ocurren en medios hospitalarios, sino por fuera de los hospitales. Y los datos nuestros, entonces, y de esa gráfica, muestran exactamente lo mismo. Miren que hay muertes todavía en la comunidad por infección respiratoria aguda baja. En nuestro país, afortunadamente, no se reportan, pero sí vemos que la muerte en el hospital ocurre principalmente, entonces, en los primeros 6 meses de vida. Es un problema y definitivamente, mientras no tengamos vacuna, tenemos ya del COVID, pero no tenemos del virus sincitial, pues nos tenemos que enfocar hacia la prevención. Y la prevención históricamente se ha hecho con las medidas generales, de las cuales ya aprendimos bastantes gracias al COVID. Se intentó alguna vez con el anticuerpo policlonal, que no dio buenos resultados, y con la ribavirina, que tuvo muchos efectos colaterales y suspendieron. Básicamente quedábamos entonces sin ningún medicamento hasta que ustedes conocen, en el año de 1998 se publica este estudio, el IMPACT estudio, donde demuestra la eficacia de palivizumab en la disminución de la hospitalización de niños de alto riesgo, o sea, prematuros y displásicos, por infección por virus sincitial respiratorio. Cuando sale esta guía de 1998, en Colombia básicamente no había ningún protocolo ni ninguna guía. Nos basábamos, los que trabajamos con recién nacidos, básicamente en las guías de la Academia Americana de Pediatría, y afortunadamente para el año 2013-2014, el Ministerio de Salud para ese entonces ordena que se hagan guías de práctica clínica sobre las principales causas de mortalidad en nuestro país. Entre esos aparecía claramente la guía del recién nacido prematuro, donde nos reunimos durante año y tanto desarrollando muchas preguntas para generar una guía, y claramente una de las preguntas que estaba era sobre el uso de palivizumab. De ahí salen las recomendaciones que salieron inicialmente en 2013, después se hizo una aclaratoria en el año 2014, y estas son las que siguen siendo las recomendaciones vigentes a hoy en día, y es en Colombia. La inmunización se recomienda en niños prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional, menores de 6 meses y que se inmunicen, cuando empieza el pico epidémico. La dosis es la acostumbrada de 15 miligramos por kilo. Y el otro grupo en la que se recomienda es entre las 32 y 34 semanas y 6 días, menores de 6 meses, que tengan displasia broncopulmonar. Ya sea bien el diagnóstico de displasia broncopulmonar o que al momento de el inicio de la transmisión y del egreso sean oxígeno dependientes y la dosis usual de 15 miligramos. Entonces, desde ese año, esta es la recomendación y esta es la guía que nos ha dado la pauta de cómo inmunizar, pero básicamente no hemos tenido información en 7 años, o no habíamos tenido algo de información sobre la adherencia a esta guía y las consecuencias que se estaban originando del cumplimiento de esta guía. Cuando uno revisa la literatura, y quizás me disculpan si hay un trabajo que no encontré, pero me lo envían a mi correo, al final de la presentación está mi correo, pero solo encontramos a nivel Colombia, estoy hablando, esta publicación del grupo de Latinoamérica, donde aparece Colombia, el doctor Juan Carlos Arias de el Casa Madre Canguro en Cali, y es un multicéntrico de varios países donde participa Argentina, participamos entonces Colombia, México, Chile, Perú y Uruguay, y donde veían más o menos esta pregunta que nos estábamos haciendo, de cómo era la inmunización con palivizumab, cómo era la tasa de hospitalización, y ver un poco cómo les iba a ellos de acuerdo a las recomendaciones dadas. Entonces miraron en pacientes, la gran mayoría menores de 35 semanas y menores de 32, que son los que tienen la indicación del palivizumab. Aparte de eso, está este estudio que hicimos hace unos años ya,
junto con el Hospital Militar Central, junto con el doctor Ranieri Acuña y nuestra residente de tercer año de ese entonces de pediatría, Laura González, y queríamos ver, bueno, cómo nos iba a nosotros, ya que no había data a nivel nacional, pues por lo menos queríamos saber en el Hospital Militar cómo se estaba comportando el virus sincitial respiratorio. No se hizo ese estudio específicamente en recién nacidos prematuros, simplemente eran recién nacidos, tanto a término como a pretérmino, que egresaban, y le hacíamos un seguimiento por los primeros 6 meses para averiguar algunos datos que no teníamos claros en ese momento. Lo primero que corroboramos es una información que ya sabíamos, que definitivamente el pico epidemiológico a nivel Bogotá ocurre en los meses de marzo, abril, mayo y junio, es donde la prevalencia aumenta, y se le hicieron pruebas a todos estos niños que acudían a urgencias, y miren que la positividad para virus sincitial respiratorio era bastante alta, del 44.5%. Desafortunadamente no pudimos responder muchos aspectos con respecto al palivizumab, porque la tasa de pacientes prematuros en nuestro hospital en ese entonces no fue tan alta, hoy en día tampoco es tan alta, y solo habían una pequeña cantidad de prematuros, pero bueno, nos dimos cuenta primero que definitivamente el 71% recibía palivizumab, pero había un porcentaje no despreciable de casi el 30% que no lo estaban recibiendo, y que el promedio de dosis estaba muy por debajo de lo recomendado. Entonces, con esa información lo que nos preguntamos es, bueno, tenemos que averiguar, hacer un estudio con un mejor diseño, y quizás involucrar otras ciudades del país para conocer nuestra realidad del día a día de egreso de nuestros pacientes prematuros y el seguimiento de ellos con el uso de palivizumab. Entonces, para hacer esto nos reunimos 6 hospitales de 4 ciudades. El Hospital Militar, no estaba la doctora Galvis, la doctora Cabrales, estaba yo, estábamos con la asesoría metodológica y monitoría de la doctora Linda Betay y el doctor Héctor Pozo. También en Bogotá, la que estaba en ese entonces, la clínica materno-infantil, con el doctor Ovalle y la doctora Juliana Marulanda. En Cartagena, la clínica Crecer, con el doctor Dionisio Puello. Participó la doctora Marta Africano en Bucaramanga, de la clínica San Luis. La doctora de nuestro actual presidente, Adriana Ballesteros, con la Fundación Valle de Lili. Y en ese entonces, la doctora Catherine Rojas, que era la coordinadora de la unidad del Centro Policlínico de Oraya. Entonces, nos sentamos, montamos un protocolo, y lo que buscábamos era más o menos eso, ver el impacto que hacía la inmunoprofilaxis con palivizumab en estos hospitales, y tratar de tener algunos datos a nivel nacional para, bien sea optimizar o tomar medidas para cambiar el futuro de nuestros bebés. El objetivo del estudio, entonces, como decía, queríamos conocer este impacto de la inmunoprofilaxis con palivizumab, prematuros menores de 35, que son los que tenían la indicación, y queríamos ver resultados como tasa de hospitalización, necesidad de unidad de cuidados intensivos y mortalidad, si es que llegaba a ocurrir. También teníamos otros objetivos secundarios o específicos, conocer el tiempo que transcurría entre dosis y dosis, porque no sabíamos que quizás no había mucha adherencia a la recomendación de hacerlo cada 30 días, pero no teníamos información al respecto. Determinar si habíamos o podíamos encontrar algunos factores de riesgos a tanto la consulta como la hospitalización por infección respiratoria aguda, baja, y identificar si habían efectos adversos con la inmunoprofilaxis que estábamos aplicando. Entonces se hizo un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, de una cohorte de niños prematuros que estaban expuestos a al menos una dosis de palivizumab, y que le garantizáramos un seguimiento de al menos 6 meses. Los centros, ¿por qué escogimos estos centros? Pues cumplían las características que queríamos para poder lograr una información confiable de todos estos datos que necesitábamos durante 6 meses, además porque no era fácil hacer un seguimiento por 6 meses y donde mes a mes tendríamos que controlarlos. Entonces escogieron donde tuvieran ojalá un programa canguro, que hubiera una experiencia y utilizaran y se basaran en la guía del uso de palivizumab, y que tuvieran claramente una capacidad de investigación y estructura. Criterios de inclusión, entonces, fueron todos los recién nacidos menores de 35 semanas de edad gestacional que tenían criterios para el uso de palivizumab, y que se colocó la primera dosis de palivizumab antes del egreso. Y
en los que se garantizaba un seguimiento por los primeros 6 meses de vida y en la ciudad de origen. Y eso era importante porque pues, para poder hacer seguimiento a las hospitalizaciones, a las consultas de urgencia, pues necesitábamos que esos pacientes se mantuvieran sus controles en la ciudad donde se habían egresado. Los criterios de exclusión fueron cardiopatías congénitas, malformaciones pulmonares, síndrome de Down, inmunodeficiencia primaria o secundaria y claramente aquellos padres que no desean participar en el estudio. Entonces, este era nuestro flujograma. Durante la estancia en la UCI, en las distintas UCIs, se hacía el reclutamiento de los candidatos. Ahí se contactaban a los padres, se firmaba el consentimiento informado, se les daba una explicación de los datos clínicos sobre insuficiencia respiratoria aguda. Se les decía que si los pacientes presentaban o los recién nacidos presentaban clínica de infección respiratoria aguda, nos llamaban para nosotros canalizar, ver ese paciente o acudieran a la urgencia que nosotros estábamos pendientes para la toma y recolección de muestras. También se les entregó un carnet donde decían que eran participantes del estudio y estaban todos los contactos de nosotros para ante cualquier duda, cualquier síntoma o cualquier asistencia a urgencias nos pusieran en contacto. Antes del egreso, entonces, los pacientes recibían la primera dosis y se daba el egreso. Ahí empezaba el seguimiento de 6 meses. Lo hacíamos mensual de vía telefónica en aquellos pacientes que no consultaban a urgencias. Se preguntaban cómo estaba la situación del niño, si había presentado alguna clínica o si tenían alguna inquietud. Y si el paciente acudía a urgencias, ellos nos notificaban, generalmente acudían a las urgencias de nuestros centros, entonces de una vez contactábamos a los papás, contactábamos a niños y hacíamos el seguimiento si egresaban a casa, si se hospitalizaban y veíamos el seguimiento de esta consulta a urgencias. El que acudía a urgencias con síntomas respiratorios se tomaba una prueba rápida para virus sincitial respiratorio. Era una prueba que se hacía por inmunocromatografía. Terapeutas respiratorias estaban en cada centro entrenadas para la toma de la muestra y teníamos los resultados. Finalmente, entonces, a los 6 meses se cerraba la información de cada uno de los pacientes y los tabulábamos. Para el cálculo del tamaño de la muestra tomamos las consideraciones de aproximadamente una tasa de infección del 10.1% en los pacientes, que es más o menos lo que se estima en los pacientes que no son inmunizados, y una tasa de infección en aquellos pacientes aproximadamente del 5%, con un error alfa de 0.05 y una potencia de 80%, y suponiendo alguna pérdida del 10%, pues la muestra dio 245 recién nacidos que necesitábamos reclutar para el estudio. Cuando miramos los resultados, aquí está nuestro flujograma. Entonces fueron 222 pacientes que recibieron la primera dosis. Ahí hubo 15 pérdidas, 5 de ellas porque cambiaron de dirección, o sea, se fueron a otras ciudades y no se garantizaba el seguimiento. 9 por algunos aspectos administrativos, eran o cambio de seguridad social o cambio de una IPS donde iban a consultar, entonces no teníamos, vuelvo y digo, la certeza del seguimiento, y uno de ellos que falleció tempranamente. El 88.7% recibieron la segunda dosis, ya bajaba un poquito, pasamos de un 100% a un 88.7%, y ahí también se perdieron 2 pacientes, uno por problemas administrativos y otro paciente que falleció en ese periodo de tiempo. Ya casi el 80% recibieron tercera dosis, ya para la cuarta dosis se bajaba hasta casi el 35% y solo un 25% recibieron 5 dosis. Entre la cuarta y la quinta dosis también hubo una pérdida por un fallecimiento tardío. Finalmente, a los 6 meses se lograron el seguimiento de 204 pacientes, una no despreciable cifra del 92% de los pacientes que iniciaron, finalmente se le pudo hacer seguimiento hasta los 6 meses. Aquí están las características demográficas de la población. La relación cuanto al sexo es muy parecida. La gran mayoría, casi el 60% de estos pacientes eran prematuros extremos menores de 32 semanas, el otro 40% eran entre 32 y 35 semanas, muchos con displasia broncopulmonar,
de casi el 40%, muchos con dependencia de oxígeno en casa, casi el 44%. La primera dosis se puso en promedio a los 34 días de vida, o sea que eran ingresos no tan prolongados o estancias no tan prolongadas en las UCIs. Y cuando mirábamos los factores de riesgo, miramos entonces el número de personas que habitaban en esa casa, que fue en promedio 4.5. Si había fumadores, mire que es una cifra baja. Cuando uno mira los estudios americanos, ve fumadores en casa del 20, 25, 30%, cosa positiva acá en Colombia, solo el 9% habían fumadores en casa, pero sí, lo que no falla es que tenían hermanitos en guarderías, casi el 35%. El primer resultado que miramos y que nos habían preguntado era el tiempo de colocación entre las dosis, y sabemos que la recomendación es 30 días, que no debería pasar de 35 días, pues parece que como que leímos la guía porque el promedio fue más o menos de 35 días, pero sí hubo unos días muy prolongados de 131, 60, 70 días, o sea que no era lo frecuente. Si miramos entonces adherencia, considerando adherencia que se realizó antes de los 35 días, el 70% tuvo un intervalo apropiado, pero eso nos da un 30% de pacientes que no estaban recibiendo las dosis en el esquema habitual. Entre el número de dosis aplicadas, parece que somos un poquito más incisivos en los menores, en los más chiquitos, en los 32. El promedio fue de 3.4 dosis en esa población menor de 32 semanas, con un rango que iba de 3 a 5, o sea, casi nadie recibió menos de 3 y muchos recibieron 5. Ya no somos un poquito más desjuiciados en los mayores, los más grandecitos, los mayores de 32, ya baja el promedio de 3.1 y hay pacientes que ni siquiera reciben las 3 dosis y ningún paciente recibió 5 dosis. En cuanto a la consulta de urgencia, aquí acudieron 59 pacientes, que hicieron al final 72 consultas. Eso da una tasa de consulta del 28.5%, pero hasta el 71% nunca acudió a urgencias. La edad estacional en esos dos grupos fue muy parecida y la distribución por sexo fue muy parecida. En lo que sí se encontró diferencia en el estudio de análisis bivariado fue que definitivamente tener displasia broncopulmonar era un factor de riesgo para acudir a urgencias. Miren, el 57% de los que acudieron a urgencias tenía displasia versus el 35% que nunca lo acudieron. Tener oxígeno en casa también hacía que acudieran más a urgencias. Y cuando miramos el número de dosis de palivizumab, era significativamente menor, 3.1 en promedio versus 3.5 en promedio, aquellos que acudieron a urgencia no. O sea que en el modelo crudo encontrábamos que tener displasia broncopulmonar o tener oxígeno en casa incrementaba el riesgo de acudir a urgencias en un 2.5% para esta población. También encontramos que ser menor de 6 meses, definitivamente en la población de más riesgo, incrementaba el riesgo de acudir a urgencias con síntomas de infección respiratoria aguda en 4 veces más ese riesgo. Entonces el flujograma iba así, empezamos con 222, finalmente seguimos 207 a los 6 meses. De esos 148 siempre estuvieron en la casa, nunca consultaron, y 59, como le dije, consultaron por infección respiratoria aguda, más o menos el 34.7%. De esos 59 se le tomaron muestras del nasofaringeo, del exudado, y solo hubo 5 pacientes con del 8.4%. Los otros 54 eran con virus sincitial respiratorio negativo. De estos 54, 34, la gran mayoría, se fueron para la casa y se hospitalizaron 20 pacientes, y de este grupo con virus sincitial respiratorio positivo, 1 se fue para la casa y los 4 terminaron hospitalizados, los otros 4. Esto da una tasa de hospitalización del 11.6% y una tasa de hospitalización por virus sincitial respiratorio del 1.4%, que es bastante baja. Cuando miramos la causa de hospitalización, buscando los factores de riesgo, estos son los no hospitalizados y aquí están los hospitalizados, vemos que principalmente la edad gestacional fue un levemente mayor en los que no se hospitalizaron, pero eso no fue significativo. Donde sí se encontró fue
en la terapia de oxígeno y en la presencia de fumadores en casa como factores asociados a la hospitalización por causa respiratoria. Miren que los que se hospitalizaron, el 33% de fumadores versus solo el 7% en aquellos que no se hospitalizaron. La dosis de palivizumab también se vio asociada, recibieron los que se hospitalizaron significativamente menos dosis de palivizumab que aquellos que no lo hicieron. Y la presencia de virus sincitial respiratorio, pues todos los pacientes que se hospitalizaron con virus tenían virus sincitial respiratorio positivo. Cuando mirábamos el desenlace de acuerdo a la gestacional, menores de 32 semanas, mayores de 32 semanas, fue muy parecido los datos, lo único es que sí, definitivamente el virus o los pacientes con virus sincitial respiratorio fue los que requirieron más UCI y requirieron más ventilación mecánica. Por último, cuando se hizo el análisis multivariado para buscar factores de riesgo a hospitalización, no se encontró asociación, sino solamente con la presencia de fumador en casa, con un OR de 6 veces, o sea, 6 veces más riesgo de terminar hospitalizado si había fumadores en casa. Cuando se hizo este multivariado, no se encontró la relación ni con la edad gestacional ni con displasia broncopulmonar. Cuando miramos el reporte de efectos adversos durante el estudio, son casi todos inherentes a la patología respiratoria que presentaban esos bebés, pero ninguno de ellos se encontró que fuese asociación con el uso del anticuerpo monoclonal. Como les comenté, hubo 3 muertes, una por enterocolitis y 2 por broncoaspiración. Un niño una neumonía, se hizo tardía y después en la hospitalización hizo una broncoaspiración, pero ninguna de ellas asociadas a el uso del anticuerpo. Entonces, definitivamente, hasta donde sabemos, es el primer estudio que muestra que haya un análisis del porcentaje de adherencia al esquema recomendado de palivizumab en nuestra guía y de seguimiento de una cohorte inmunizada para evaluar pues, aquellos posibles desenlaces que pudieran estar asociados a esto. Los datos principales que se generan de ahí es que aunque el 100% de los pacientes habían recibido una dosis de palivizumab antes del egreso, y la tasa, solo el 80% recibió 3 dosis, que es el mínimo recomendado, o sea, ya habría una falla del 20%, y solo el 25% recibieron 5 dosis. Esto es importante si, mire que lo comparamos con el estudio que les decía, el multicéntrico que se hizo en Latinoamericanos, donde participó Colombia, el doctor Juan Carlos Arias. Aquí la tasa de adherencia fue mucho más alta, nosotros tuvimos 80, ellos tuvieron 84 casi, y 5 dosis, la tasa de ellos fue 43% versus 25%. Y eso es importante, lo sabemos, o por lo menos hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos que si colocamos 3 dosis, la tasa, la disminución del efecto protector, pues ocurre a los 90 días. O sea que si tenemos picos epidemiológicos porque duran más de 3 meses, pues esos pacientes pudieran no estar cubiertos. Aquí también es importante saber que entonces si usamos las 5 dosis y el pico dura 5 dosis, pues vamos a tener niveles protectores. Sabemos que los niveles son por encima de 30 microgramos por mililitro. Y miren que es más o menos acá, se mantiene siempre por alto. Aquí también es importante lo de la diferencia entre una dosis y otra, y quizás valga la cuña. Miren cómo entre la primera dosis y la segunda dosis siempre se cae el nivel protector y por eso es importantísimo que la segunda dosis sea colocada a los 30 días y no prolongar mucho más porque se prolonga el tiempo que no estaría cubierto estos niños. Encontramos entonces que ese promedio era 35 días en nuestro estudio, pero solo el 71% estuvieron dentro de ese límite de seguridad de menos de 35 días, que es el que se considera seguro. O sea que todavía un 30% teníamos fallas en adherencia a esos tiempos. Y estudios muestran, como este del Estados Unidos, que definitivamente los pacientes que están con buena adherencia y bien con buena profilaxis versus los que tienen una profilaxis parcial, pues tienen más riesgo de hospitalización. Aquellos encontraron que aquellos bien inmunizados tenían un 8% de riesgo de hospitalización y se subía casi al 12% que aquellos no. Igual se subía la tasa de hospitalización, los días de hospitalización, los pacientes que ingresaban a UCI. Entonces, ahí la importancia de hacer una adherencia a la recomendación y a los tiempos en que se colocan cada una de las dosis. Y uno diría, bueno, pero los gastos
económicos cómo van. Paradójicamente, y lo demuestra este estudio también de los Estados Unidos sobre la utilización médica, mostraban que los pacientes en los que se había cumplido el esquema de manera adecuada, la hospitalización era adecuada, era de 15% y de manera inadecuada se incrementaba casi al doble, al 30%. Y los datos que quizás no tomamos en cuenta y que sí analizaron ellos es que claramente pues, los pacientes que hicieron el esquema de inmunización de manera adecuada se gastó más dinero, más dólares porque hubo más vacunas que aquellos que no le colocaron menos vacunas. Pero cuando sumaban los costos, porque los que recibieron menos vacuna gastaron menos dinero en anticuerpo monoclonal, pero se hospitalizaron más, entonces cuando sumaban esos dos gastos, se da cuenta que los que se ajustaron al esquema de manera adecuada fueron mucho más económicos a la final los gastos que aquellos que no hicieron el esquema completo porque eso incrementó la hospitalización. Entonces los gastos que se ahorraban en anticuerpo monoclonal se incrementaban en hospitalización. Vimos entonces que nuestra población era una población realmente de alto riesgo, casi el 65% era alto riesgo, la mayoría eran menores de 32 semanas y casi la mitad tenían displasia broncopulmonar, en los cuales uno esperaría una tasa de hospitalización un poco más alta, pero se parece mucho a la que reporta la literatura mundial. Vuelvo al estudio del doctor Bain y Juan Carlos, porque es nuestro referente datos de Colombia, y ellos encontraron una tasa de hospitalización de 11.4, muy parecida a la nuestra. Ahora la tasa de hospitalización por o relacionada a virus de respiratorio sí fue un poco más alta en ellos, 1.4 recuerdo fue el de nosotros y el de ellos 2.6, a pesar de que ellos tenían una adherencia mucho mayor. ¿Qué es lo importante? Que definitivamente a medida que hagamos más adherencia a los esquemas de vacunación, pues vamos a lograr menos tasas de hospitalización. Este estudio publicado recientemente por Dubai muestra cómo desde el 2012 hasta el 2006 hicieron campañas para lograr mejor adherencia, pasaron del 64% al 95% de adherencia al esquema de vacunación adecuado, de inmunización, perdón, y miren cómo baja y cae la tasa de hospitalización. O sea, lo que tenemos que buscar es una adherencia mucho mayor de la que tuvimos nosotros del 70 y tanto % para lograr disminuir una verdadera tasa de hospitalización. Claramente el estudio no fue perfecto, tiene sus limitaciones, tiene sus fortalezas, pero creo que nos da bastantes luces sobre cómo estamos en el país. Por ser un estudio observacional, pues no tenemos un grupo control. Ahora, hoy en día quizás no sea ético tener un grupo control de gente de recién nacidos no expuestos a palivizumab. Los centros seleccionados, y eso es importante, fueron centros de alta complejidad, altos estándares de calidad, hacíamos las cosas de una buena manera. Esto puede sobreestimar los resultados, pero bueno, eso es una limitación, pero también es una fortaleza. Entonces, todos aquellos centros en donde no están haciendo seguimiento deberían mirar a ver, porque si estas tasas son bajas, quizás no sean reales o no se ajusten a la realidad colombiana, donde quizás se usan menos dosis y donde el compliance del esquema de cada 30 días no se esté cumpliendo de manera adecuada, lo que significa es que quizás por eso tengan más tasas de hospitalización. Es un estudio prospectivo, lo hicimos con un seguimiento a 6 meses, un trabajo arduo, se le hizo prueba a casi todos, o sea que son aspectos que de resaltar en nuestro estudio. En conclusión, definitivamente encontramos que la tasa de hospitalización y el requerimiento de unidad de cuidado intensivo fueron menores, que es lo que reportaba nuestro país, y muy similares a la reportada en la literatura en países donde hay bastante compliance a las guías, que el alta domiciliaria con oxígeno, la presencia de displasia broncopulmonar y ser menor de 6 meses se asociaron significativamente con síntomas de infección respiratoria aguda, y el hecho de estar expuesto al humo del cigarrillo y tener infecciones por virus sincitial aumenta el riesgo de hospitalización. Entonces, mire que lo que estamos viendo es que hay bastantes factores ambientales que son modificables y que podemos modificar para disminuir ese riesgo de hospitalización de estos bebés. Muchísimas gracias. Si hay dudas, preguntas, creo que más adelante hay datos de preguntas. Aquí está mi correo por si desean alguna información adicional. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar esta información.